El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:29 en la mañana. Gracias por todos los mensajes que recibo. Gracias a los colegas Jorge Maldonado, Julio César Torres, que tienen la gentileza de escribir, apoyándonos y apoyando fundamentalmente al contertulio. Gracias a Paola Valeria Cárdenas. Gracias a Paulo Caña, que también me escribe por esos mensajes. Gracias a nuestro querido amigo Pana Arturo Ruiz, que también está pendiente y que apoya irrestrictamente nuestra posición en este sentido. De verdad, yo creo que esto no sería posible si no contaríamos con el apoyo de ustedes. El apoyo de ustedes, amigos, amigas, es fundamental para seguir. De verdad, muchas gracias. Y muchas gracias por todo lo que nos escriben y por todas esas muestras de respaldo. Insisto, cometemos hoy y cometeremos errores mañana, porque así es la dinámica del ser humano. En nuestro caso, lo seguiremos cometiendo, pero siempre procuraremos hacer el periodismo crítico y serio que nos caracteriza. No somos odiadores, no lo fuimos antes, no lo somos hoy. Así no se debe concebir el ejercicio del periodismo. Pero bueno, sigamos. David Chávez, a los añísimos, visita nuestra mesa de trabajo. Politólogo, catedrático, está acá con nosotros. Le hemos invitado pues a los tiempos, entiendo que estaba fuera del país. Ya está de nuevo acá en el Ecuador para conversar un poco sobre este ambiente enrarecido a nivel político. Qué gusto, doctor, bienvenido. Fabricio, ¿qué tal? Un gusto estar efectivamente a los tiempos de acá. Bueno, antes que nada quiero solidarizarme con ustedes, Fabricio, con el espacio de la radio, particularmente con Alexis, que ha sido objeto de semejante ataque y que fue objeto del ataque de un majadero y fútil funcionario de gobierno hace unos días aquí en este espacio. Y nada, reconocer que en medio de la decadencia que tiene el periodismo nacional, porque el periodismo nacional vive un momento muy, muy, muy oscuro, ustedes son de esos periodistas, lamentablemente escasos en estos tiempos, que destacan por el pluralismo, el profesionalismo, por hacer bien el trabajo que debe hacer un periodista. Muchas gracias. Y me sumo a los pedidos de que Alexis se reincorpore. Hace mucha falta venir acá y no verlo, es como muy triste para quienes creemos que se puede ir construyendo desde distintas voces y desde la pluralidad la democracia en el Ecuador, en un momento en que la democracia está seriamente vulnerada, que creo que es lo que caracteriza este momento del país, ¿no? Correcto, muchas gracias, de verdad valoro mucho las palabras de David Chávez. A ver, estamos 5 de diciembre, el año está a puertas de terminar. ¿Cómo cierra el año político, David Chávez? Muy complicado, creo. Pero yo diría que, a ver, si uno hace un balance de lo que ha sido el 2019, me parece que hay un hecho que es el fundamental y es el levantamiento popular de octubre, ¿no? Que evidenció lo que este tipo de fenómenos representan en contextos como este. Cuando se cierran todos los canales democráticos e institucionales, cuando se produce una crisis de representación democrática muy severa como la que estamos viviendo, el mecanismo de expresión y de representación de las mayorías y de los sectores populares particularmente es su expresión en las calles. Y eso es lo que vimos en octubre, en el marco además de las protestas regionales que han ocurrido en toda América Latina. Y creo yo entonces que ese me parece que es el hecho más importante, porque destaca toda esta crisis política inducida. Es lo mismo que se ha dicho de la economía, ¿no? Es decir, en la economía se indujo una crisis a propósito, deliberadamente, y en la política también, ¿no? Porque el único mecanismo que tenían para derrotar al proyecto, más que había llegado a tener una legitimidad democrática y una solidez política inusitada en la historia del Ecuador, el único modo de derrotarlo era producir un enorme vacío político y por tanto inducir esta crisis política, ¿no? La gente expresándose en las calles, más allá de las delirantes teorías que tienen los funcionarios de gobierno sobre lo que ocurrió en octubre, la gente expresándose en las calles es digamos, la manifestación más democrática, más poderosamente democrática, cuando se han cerrado todos los canales a nivel institucional. Basta ver las cifras de aprobación del Ejecutivo, del Legislativo, de todo el mundo, para saber que hay una grave crisis de representación política. Usted habla de las delirantes tesis sobre los hechos de octubre.
Octubre fue un mes complejo y esos 12 días probablemente se registraron las protestas más violentas, al menos que yo recuerde. Las protestas más violentas que ha sentido el país. ¿Cómo leemos esa actitud vandálica que sí hubo en algunos espacios de la protesta? O sea, yo sí separo las cosas. Yo procuro no mezclar y no poner a todos en el mismo saco. O sea, está claro que hubo una protesta legítima del sector indígena, hubo una protesta legítima a la cual se adhirió un segmento ciudadano, ciertamente, pero también hubo del otro. Hubo excesos por parte de manifestantes que claramente atentaron contra la seguridad ciudadana, contra los bienes públicos, contra la propiedad privada. ¿Cómo leemos eso? Yo lo relativizaría. O sea, los actos vandálicos ocurren en protestas de esta naturaleza. Quizá en el Ecuador no las habíamos visto, porque en el Ecuador no hemos visto contextos políticos como los que estamos viviendo ahora y como los que hemos vivido en los últimos años. Esa es una cuestión fundamental. Yo llamo más bien ahí la atención sobre no caer en la trampa del argumento que las derechas y los gobiernos antidemocráticos que están enfrentando estas propuestas en América Latina sostienen, ¿no? Es decir, es magnificar los actos vandálicos y dejar de lado, con eso, tratar de cubrir lo que son los elementos fundamentales de la protesta. Es decir, eso ocurre cuando hay, además, una protesta se vuelve muy combativa y violenta precisamente cuando más cerrados están los mecanismos y los canales democráticos. Uno puede ver cualquier expresión. Estamos a puertas de un gran paro y una gran huelga nacional en Francia. Fabricio, no sé si has visto las protestas de los chalecos amarillos en Francia. Sí, ¿qué vamos a decir ahí? Que Maduro está financiando los chalecos amarillos. ¿Has visto las protestas en Hong Kong? En esto que es el delirio para muchos, en Corea del Sur. ¿Has visto cómo son las protestas y las paralizaciones en Corea? Violentísimas. Es decir, que por ahí puede infiltrarse alguien a tratar de aprovechar en medio en medio del caos. Puede ser, pero eso es absolutamente irrelevante. Lo fundamental de lo que ocurrió en octubre es la salvaje represión del gobierno. Eso no habíamos visto nunca. Es decir, hay una represión tan brutal como la que reconocida además por los organismos internacionales, como la que desató este gobierno. El episodio, haciendo excepción de Febres Cordero, y a quien recordabas hace poco, un poco más temprano, haciendo excepción de Febres Cordero, este fue el episodio más represivo de la historia democrática del Ecuador. Ese es el problema de fondo. O sea, la actuación de la fuerza pública. Por supuesto, no podemos perder las proporciones de las cosas. Lo fundamental es la actitud represiva del gobierno. Me cita la querida amiga y oyente Julio Ortega, me dice, recordar cómo se incendió el Ministerio de Bienestar Social en abril del 2005 durante la caída de Gutiérrez, por ejemplo. Menciona ese tema, claro. Digamos. Pero claro, la actitud de la policía, que ha sido defendida por el gobierno. Yo sí soy de los que creen que hubo exceso, pero yo sí creo que la policía se excedió en muchos pasajes. O sea, hay videos de 7 policías pateando en el piso a una persona que ya estaba neutralizada. A periodistas, a propósito. Lo que pasó con los periodistas. A propósito del majadero que decía hace poco, unos días de acá, que acá no se ataca a periodistas. La policía golpeó periodistas durante las protestas. Y bueno, las cifras están ahí, efectivamente. Es decir, hubo un exceso de represión, están los comunicados de la CIDH, está el reciente informe de Naciones Unidas y Bachelet, y lo que ha hecho el gobierno para encubrir su responsabilidad sobre estos graves hechos ocurridos en octubre. Son gravísimos. Fabricio, yo creo que eso hay que resaltarlo porque además la prensa propagandística del gobierno, los amigos del majaderito de hace unos días, ellos en cambio han ocultado esto y han construido esta rocambolesca teoría de que aquí hay grupos de insurgentes en un rol tristísimo para las Fuerzas Armadas. O sea, yo escucho las declaraciones de Osvaldo Jarrín y cada vez me quedo más sorprendido porque las Fuerzas Armadas ecuatorianas se habían caracterizado por tener al menos una tradición no represiva en el Ecuador. Tenían al menos una imagen de no ser represivos en el Ecuador. Y después de este episodio han terminado con una imagen hecha trizas por su equivocada participación en todo este episodio. A mí me parece que hay que volver sobre cierta sensatez en el país y volver a señalar que, guardando las proporciones, si hubo un par de actos vandálicos, sí, sancionen a los vándalos. Ese es un problema absolutamente menor y secundario frente al hecho de que desde el gobierno se desató una brutal represión y las cifras lo demuestran claramente, ¿no? Quiero citar en este diálogo con David Chávez que nos acompaña en esta mañana
Una publicación de diario El País de España, con base en una entrevista concedida por el presidente Lenín Moreno, quien estuvo en Madrid en estos días. El País, el titular. Los llamados socialistas del siglo XXI han esquilmado a América Latina, palabras de Lenín Moreno. El mandatario asegura que hay pruebas de que su antecesor Rafael Correa fue el instigador de las revueltas de octubre en el país. Esto le dijo Lenín Moreno a diario El País. Reacción de David Chávez sobre esto. Bueno, lo primero es una profunda vergüenza. Es decir, este señor no se cansa de avergonzarnos en los espacios y en los foros internacionales. Lo otro es, bueno, ¿cuáles son las pruebas? O sea, vuelvo sobre cómo se le ha dicho aquí mismo a este funcionario insolente del otro día. Se le preguntó insistentemente, ¿cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las pruebas? Una y otra vez. Y este funcionario no respondió, porque no las tienen. Las habrían, mira, la Fiscalía publica en Twitter cualquier cosa que encuentra cuando se trata de la persecución política. Cualquier cosa. Si tuviesen las pruebas contundentes que dicen tener, ya las habría puesto en Twitter la Fiscalía, con seguridad. O sea, no tendría la menor duda de que habría puesto las contundentes pruebas de que Rafael Correa y los correístas fueron los instigadores. Insisto en aquello, me parece que el tema es que es una estrategia, además es una estrategia burda, ni siquiera es una estrategia muy inteligente, para tratar de encubrir las responsabilidades por las cuales este gobierno, no lo va a hacer ahora, eso es imposible, pero en algún momento tendrá que responder respecto a la represión de la protesta social en octubre. Ahí, revisando la entrevista, ¿no? Le preguntan cómo está la situación del Ecuador, el presidente Moreno. El mandatario responde completamente calmada. Proseguimos el diálogo con diversos sectores sociales con los que estamos llegando a acuerdos en muchísimos temas, entre ellos la posibilidad de focalizar el suicidio de los combustibles para que afecte lo menos posible a los sectores menos pudientes. Le preguntan, ¿entonces han empezado las negociaciones con las comunidades indígenas? El presidente Moreno dice, con algunos sectores sí. Hay un sector que se ha resistido a acudir al diálogo que hemos iniciado y que además se ha acordado con los garantes en ese momento, que eran la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y Naciones Unidas, pero con todos los demás estamos dialogando. Ellos han presentado una propuesta que revisaremos en su debido momento. ¿Cómo entendemos esto? Porque claro, luego de el acuerdo suscrito o alcanzado la noche del domingo 13 de octubre, que implicó la derogatoria del decreto ejecutivo 883, se supone que iba a comenzar todo un proceso de diálogo muy amplio para analizar el tema de los subsidios. Estamos 5 de diciembre y no, en lo personal, no veo concreciones sobre este tema en particular, sobre el tema de la focalización. Pero el presidente dice que la situación está calmada. O sea, no sé qué tan desconectado pudiera ser ese discurso de la realidad, porque tal vez está calmada, pero hay una tensa calma en este momento en el país. Sí, por supuesto. Pero eso tiene que ver con lo que yo me animo a señalar, lo he dicho en varios espacios, como una especie de situación paradójica del gobierno. Porque es un gobierno que tiene un gran rechazo popular, muy poco respaldo. Todas las mediciones muestran que el respaldo que el gobierno tiene es mínimo. La gran mayoría de la población siente que el gobierno ha hecho una mala gestión, que tiene escasa credibilidad y tiene poca aprobación. Pero al mismo tiempo, o digamos, la pregunta que surge ahí es cómo es que un gobierno así, con un levantamiento como el que hubo en octubre, uno de los levantamientos más grandes, más poderosos y efectivamente más combativos de los últimos 30 años al menos, cómo es que ese gobierno se sostuvo. Y el otro lado, y de ahí la paradoja, es que a pesar de todo este rechazo popular, está apuntalado por sectores muy poderosos que son los que lo sostienen, ¿no? Y lo sostienen por un montón de conveniencias de los distintos grupos de poder que están tras el gobierno y a los que les interesa mantenerlo ahí. Y entonces, en ese impasse, el gobierno sabe que no tiene legitimidad democrática. Supongo yo que lo saben, digamos, o al menos sus asesores lo sabrán. Supongo yo que ellos saben que no tienen ninguna legitimidad democrática y están llevando adelante o están queriendo llevar adelante una profunda transformación del país, es decir, pasar del modelo económico, político que habíamos vivido durante los 10 años del correísmo a un modelo que es completamente opuesto. Lo cual es legítimo, digamos, si la mayoría de la población aprobaría eso. ¿Cómo se sabe eso? En las urnas. Es decir, sería legítimo si es que llega un gobierno con un apoyo mayoritario en las urnas que dice, bueno, ya no queremos más socialismo del siglo XXI, progresismo, como queramos llamarlo, al modelo anterior, ahora vamos a volver al modelo neoliberal. ¿Ya? Si un candidato gana con ese discurso y gana con esa plataforma y después aplica ese programa, tiene toda la legitimidad democrática, pero es un requerimiento básico que tenga la legitimidad democrática porque el programa anterior y el modelo anterior
se sostuvo en una amplia, sostenida y estable legitimidad democrática de muchos años que en el Ecuador no la habíamos vivido nunca. ¿Qué significa la legitimidad democrática? Al menos ganar elecciones. Creo que hay otros factores, que ahí uno puede inclusive sacar cuentas y decir que hubo déficit durante el correísmo. Participación, por ejemplo, participación democrática. Ahí hubo déficit en el correísmo, ¿no? Participación en el sentido de estar vigilantes de las instituciones, de que las organizaciones de la sociedad civil, en fin, se activen, etcétera, etcétera. Pero al menos ganar en las urnas. Es decir, en sociedades como las nuestras, al menos ganar en las urnas y en este retroceso democrático tan fuerte que hemos tenido en la región, digo, no solo en el Ecuador, en estos últimos años, al menos ganar en las urnas es fundamental. Digamos, es el requisito democrático básico. Yo creo que este es un momento en el que el país, si volviéramos sobre la cordura y la sensatez, deberíamos al menos parar un poco esta locura que es seguir manteniendo a este gobierno como la punta de lanza de la reforma política y económica del país por esta absoluta carencia de legitimidad democrática y esperar a que en las urnas, para el próximo periodo, se decida y este se convierta en lo que ha sido casi desde el principio, un gobierno de transición. Hay una parte también en la entrevista, revisando la entrevista con El País, le preguntan al presidente Moreno, ¿qué ocurrió exactamente en octubre y cuál es su versión? Responde el presidente, tradicionalmente los indígenas se han manifestado en contra de medidas que piensan que no les son beneficiosas y generalmente lo han hecho en paz y esta última vez también. Lo que ocurrió es que se infiltraron sectores criminales pagados por el correísmo y no solo eso, también gente de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional, asalariados maduristas que se han camuflado dentro de los casi 4.000 venezolanos que han ingresado al país como inmigrantes y pandilleros comunes que empezaron a causar desmanes, como nunca antes se había visto contra la policía, ciudadanos, a destruir comercios. También se dedicaron a algo muy significativo, fueron a quemar la Contraloría y precisamente al departamento en el cual se encontraban las pruebas de corrupción correísta, con lo cual se puede imaginar cuál era el objetivo final. Le pregunta el periodista, ¿tiene pruebas? Le responde el presidente, están todas las investigaciones en marcha sobre personas muy vinculadas al correísmo. No olvide además que los actos de investigación sobre corrupción del gobierno correísta están en las últimas instancias judiciales y eso les tiene muy preocupados. Por eso aprovechan las manifestaciones indígenas que por otra parte, cuando no son violentas, están reconocidas como un derecho de la Constitución. Se pueden atar perfectamente los cabos y llegar a la conclusión de por qué se produjeron las protestas. Insiste el periodista, ¿pero hay pruebas físicas de esa conspiración? Contesta el presidente. La Fiscalía las tiene, se hicieron allanamientos por orden de la Fiscalía, no por orden del Ejecutivo, intervenciones telefónicas y están encontrando elementos de convicción. Esa parte de la entrevista, creo yo, se puede prestar para la polémica. ¿Cómo la lee David Chávez? Bueno, es parte, como he dicho, de este intento de ocultar lo que realmente ocurrió en octubre, un poderoso levantamiento popular producto del desastre que ha provocado este gobierno, tanto en lo político como en lo económico, cuya respuesta además frente a ese levantamiento fue la deriva autoritaria y represiva de la que hemos hablado. Es decir, el gobierno, para empezar, debió analizar que, siendo un gobierno tan impopular y lanzando la más impopular de las medidas, que es subir el precio de los combustibles, lo mínimo que iba a ocurrir era un levantamiento de esas dimensiones y de esas magnitudes. Sostenerse en la medida y provocar una respuesta autoritaria iba a generar un incremento de la violencia y la combatividad de la protesta. Eso era lógico. Ahora, lo que están queriendo hacer es quitar de en medio todo eso, construir este fantasma de que el correísmo estaba detrás de las marchas. Además, es un libreto que ya aburre, ¿eh? Insisto, son poco creativos. Yo no sé, nos subestiman a los ecuatorianos de una manera terrible. Insultan nuestra inteligencia todos los días. Es un libreto poco creativo que es el que repite Duque, el que repite la dictadura de Bolivia, el que repite el señor Piñera, infiltrados maduristas, de intervención rusa, inclusive decían, ¿no? Ese cuento está todo el tiempo. El Grupo de Lima creo que escribe este libreto y les pasa a todos para que lo repitan en todo lado. En las elecciones en Argentina, infiltración madurista. En las elecciones en México, hace poco más de un año, infiltración madurista. Por favor, o sea, sean un poco más creativos, al menos en las teorías conspiranoicas. O sea, A propósito de eso, le preguntan también al presidente Moreno, Ecuador abrió la espita de la ola de protestas en Sudamérica, en Chile han provocado un cambio constitucional y en Bolivia la salida del poder de Evo Morales. El presidente dice, ¿no le parece demasiada coincidencia? Y le pregunta el periodista, ¿cree que todo obedece al mismo plan? Y el presidente contesta, todo ha sido premeditado. O sea, el presidente sí asocia todas las expresiones de protesta. Eso, ¿no? Ellos están en eso y es para, por un lado, además, digamos, por una parte, encubrir sus responsabilidades en lo que ocurrió y por otra parte, deslegitimar la protesta de octubre. Es decir, todo el tiempo jugaron a eso, ¿no? Quisieron dividir la protesta diciendo, la CONAIE sí es pacífica, no sé qué, no se van a meter tanto con la CONAIE porque la CONAIE tiene un nivel y una tradición de ética social, colectiva, etcétera, que hace muy difícil que puedan golpear a la CONAIE. Peor después
del levantamiento que protagonizaron y de esta fuerte recuperación de su capacidad de liderazgo en las protestas sociales. Entonces me parece que siguen jugando a esto, de encubrir. Me parece que es ridículo. Además, todo lo que han hecho, lo que sabemos es que si fuesen solo las versiones ridículas del gobierno, ya estamos acostumbrados a que digan este tipo de cosas la mayor parte de los funcionarios de gobierno, no habría problema, no habría tanto problema. El problema es que esto ha traído consecuencias políticas terribles, como el que en el Ecuador ahora claramente tenemos presos políticos, es decir, gente a la que se le ha apresado por opiniones políticas. ¿Usted se refiere a Virgilio Hernández, a Paola Pavón? Y Cristian Gutiérrez. Porque según la Fiscalía hay evidencias, hay llamadas telefónicas, hay mensajes que supuestamente los vincularían con intentos para desestabilizar el orden. Yo lo que he visto, y he sido así acucioso en tratar de ver qué es lo que tiene la Fiscalía, de acuerdo a las notas de prensa, obviamente, y lo que tienen son conversaciones de gente que está en medio de un levantamiento ejerciendo su derecho a la protesta social. Nada más. Correcto. Le voy a comprometer, ya no se va de viaje, ¿no? ¿O sí? En un par de meses. Ya. Tengo unos meses acá. Perfecto. Le voy a comprometer para que nos vuelva a visitar, porque hay otros temas sobre los cuales sí le quiero pedir en su momento, en una próxima entrevista, una valoración a David Chávez. 2020 será un año preelectoral. ¿Qué va a pasar con Nebot? ¿Qué va a pasar con Lazo? ¿Hacia dónde apunta la denominada Revolución Ciudadana? Así que le voy a comprometer para en las próximas semanas nos vuelva a visitar, David. Gracias por el tiempo. Muy gentil. Gracias. Enriquecedor diálogo con David Chávez, politólogo, académico, quien nos ha visitado para hacer una valoración crítica del momento político que vive la República. 7:50 en la primera hora.